Bueno, Carlos, cuéntame, ¿qué hiciste esta semana? Pues bien, sí, estuve trabajando, hice mis cosas. Sin embargo, sí hablé con una amiga que perdió a un familiar cercano y he Mm. estado pensando sobre este tema del duelo. Sabes que sí, este tema del duelo es algo que a veces no lo hablamos con mucha frecuencia, tal No. vez por todas las emociones que hay ahí, pero pues hablemos de ese tema hoy, ¿qué te parece? Sí, me veo bien. Ok, entonces, cuando hablamos de duelo, a veces siempre lo aterrizamos que tiene que ver con la pérdida de un ser querido. Ujú. Pero cuando hablamos en general de duelo, hablamos de la pérdida de, ya sea del empleo, la pérdida de capacidades en nuestro cuerpo, ¿sí? De la pérdida de una pareja, Mm, de muchas cosas. O sea, cuando se habla de duelo en general, estamos hablando de la pérdida, ¿no? mm. Y cuando hablamos de este tema, también hablamos que a veces suele ser un tema tabú. ¿Tú qué opinas? Sí, socialmente le tenemos con mucho miedo, con mucho temor, como que hay mucha tristeza en torno al tema de la muerte, ¿no? Que tiene en parte sentido porque pues vamos a perder como todas estas conexiones que tenemos con ese elemento que se pierde, ya no solo de la persona, sino ese elemento que se pierde, ¿no? Tú mencionabas el trabajo, los amigos, la movilidad, estilos de vida incluso, me hacías pensar en cómo una mujer que entra de embarazo y que pronto no está en su plan de vida en ese momento, tiene que hacer un duelo con esa vida que ya no va a tener. Exacto, sí. Pero pues digamos que aterrizándolo como al caso de tu amiga, sería bueno como enfocar en este aspecto específicamente del duelo en un ser querido, ¿no? Mm. Que es importante que lo pudiéramos hablar. ¿Y por qué? Porque a veces socialmente, cuando se habla de duelo, entonces hay una serie de creencias, ¿no? Como muy arraigadas en este tema. ¿Tú qué creencias has encontrado respecto al duelo? Que tiene que durar un tiempo determinado, por ejemplo, ¿no? Entonces dice que no, que ya al año yo ya debería sentirme bien, o que, o que por otro lado el extremo, ¿no? Que nunca me voy a recuperar de esto. Exacto. Que puede tener, digamos, cierta parte de verdad en el sentido que hay cosas que nunca dejan de doler, pero digamos que ahí el, el objetivo es aprender a vivir con ese dolor, ¿no? Ujú. O también está este otro tema de que si yo estoy en duelo no puedo ser feliz o no puedo tener esos momentos de alegría. Me da culpa. Sí, porque genera culpa, porque siempre debemos estar tristes o que debemos guardar un tiempo y en ese tiempo incluso no puedo hacer ninguna actividad satisfactoria porque estoy en duelo. Ujú. También es una creencia que se tiene. Sí, fíjate que puede llegar a, esto que mencionas puede llegar a facilitar estados incluso depresivos en la persona, porque deja de hacer cosas que disfruta, ¿no? Lo otro que mencionas también, y conectando la depresión con el duelo, es que cuando se pierde una persona que es importante, también se pierde las actividades que se hacían con esa persona. Exacto. Entonces, en la medida que uno está realizando esas actividades que de pronto antes le generaban felicidad, le van a traer el recuerdo de tristeza a esa persona. Y esas Sí. actividades, pues no se van a poder disfrutar tanto. Ahora, el problema es si la persona tiene como una tendencia a evitar el malestar, a evitar la tristeza, a evitar hablar del tema, ¿no? Sí, pasa mucho en el tema de los duelos porque se tiene la creencia de que si no hablamos de la pérdida de ese ser querido o no hablamos de ese ser querido vamos a estar mejor. Mm. Y pasa lo opuesto, pasa lo contrario. Entonces, tener en cuenta que en los duelos es importante poder manifestar o hablar de esa situación, ¿sí? En la medida que recordar ese ser querido, hablar de las cosas bonitas que vivieron, cuáles eran las ocurrencias que tenía esa persona, o sea, Mm. todo esto nos va a ayudar a avanzar en ese proceso de duelo que todos debemos sobrellevar, que como bien lo decíamos al principio, es un proceso único, ¿sí? Porque hay personas, tú escuchas personas que dicen, pero es que yo ya debería estar bien, o a veces nos ponemos plazos para estar bien. Mm. Entonces, bueno, ya yo sé que tuve una pérdida, pero en tanto tiempo ya debería estar bien y nos condicionamos también. Sí, y dices algo muy importante, ¿no? Que es poder hablarlo. Y eso es súper importante, pero nosotros del otro lado, como escuchas, también tenemos que tener como cierto tacto a la hora de escuchar a una persona. Validar la experiencia de la persona. Exacto, porque si la persona nos está contando eso y nosotros nos ponemos a decirle, pero bueno, ya supérelo, ya siga adelante, ¿no? Lo que va a pasar es que la persona va a empezar a problematizar, o por un lado, se va a enojar con uno, Uh o por el -huh. otro,
va a empezar a problematizar su propia experiencia, porque va a decir, uff, pero yo todavía me siento mal, eso es porque ya debería estar bien. Si le cuento a los demás y me dicen que ya supérelo, es porque se supone que ya debería estar bien, ¿no? Entonces también como que en la medida que las otras personas tratan de expresarse o expresar ese dolor a otras y no reciben esa validación, puede también generar problemas. Exacto, sí, importante validar la experiencia porque como el duelo no es limitado igual para todos, a veces pasa que las personas dicen, y que he visto como en experiencias a veces generan cierta ansiedad, ¿no? Vamos a poner un ejemplo, una situación en donde la circunstancia de la muerte de la persona fue en situaciones trágicas y las personas tienden a generar una ansiedad frente a esa situación y a veces dicen, no los entiendo, pero es que es exagerado, pero ¿por qué tiene miedo a que también le pase algo? Y eso pasa con las personas sobrevivientes a ese duelo. Entonces son situaciones que a veces nos cuesta un poco. O por ejemplo, vamos a poner el tema de cuando está en el proceso en la funeraria, también las personas son poco, tienen poco tacto a la hora de abordar esa situación, ¿no? Entonces existe el, venga, ¿y qué le pasó? ¿Y cómo fue? Y cuénteme. Y a veces no, lo que tú hablas del tema de la validación, de validar, de escuchar al otro. Sí, se siente como un poco invasivo, no como una persona que está ahí para apoyar, sino como por el morbo de saber qué ocurrió. Y de pronto en ese momento, pues no es lo más adecuado, ¿no? Es lo Exacto. que te digo, es como aprender a que esa persona pueda a expresar esas emociones en un entorno tranquilo, que la haga sentir bien, ayuda precisamente a ese procesamiento emocional, a que no se quede estancado. En la medida que evitamos las emociones que nos generan malestar, se van haciendo incluso más grandes. Pero ahora surge otra cosa con el tema de esas emociones, y es que el duelo es un momento donde se experimentan emociones tan contrarias, ¿no? O sea, puedo sentir tristeza por mi ser querido, pero también puedo sentir rabia, pero también a la vez puedo sentir alegría o puedo sentir tranquilidad, ¿cierto? En procesos, digamos, de enfermedades donde a veces la persona dice, me siento bien que se haya ido, y entra esa culpa ahí, ¿no? Y es aclarar que es importante que esas situaciones o esas emociones que se experimentan son totalmente normales, ¿sí? No quiere decir que cuando hablamos de duelo únicamente se hable de tristeza, también hablamos de un montón de emociones que son necesarias validarlas, experimentarlas y sobre todo experimentarlas, porque a veces no sé si es, yo creo que es más cultural, ¿no? Entonces aquí no hablamos de esto y punto. ¿Por qué? Porque nos sentimos tristes. Entonces, si usted va a hablar de este tema, entonces sálgase, váyase. A veces hay familias que son muy poco, ¿cómo decirlo?, que no permiten esa expresión de la emoción. Y ahí es cuando estamos hablando de que se cronifica ese duelo, ¿no? Sí, es mucho más fácil que se vuelva un problema crónico, tal y como lo mencionas. Por lo que decíamos, en la medida que ese dolor no se permite expresarlo o dejar que fluya, pues se va a quedar ahí estancado. Y puede, pues, llegar a durar mucho tiempo. Igual hay que hacer una aclaración, ¿no? La pérdida de un ser querido no necesariamente tiene que dejar de doler en algún momento. Exacto, que es algo también muy importante. Puede, ¿Sí? puede ser Que aprendemos a vivir con el dolor. a relacionarnos diferente con ese Sí. dolor, ¿no? Algo que creo que es importante entender es que ese dolor que uno siente por la pérdida de un ser querido implica que hubo al otro lado de esa moneda, digamos, mucho amor. Y si uno quisiera quitarse ese dolor, tendría que también implicarse en no haber vivido ese amor. Exacto, o Son sea, experiencias que tienen que ir juntas. sí, o sea, ¿qué quiere decir? Que si tú sentiste tristeza y te duele esa pérdida es porque amaste, porque experimentaste ese amor, Así ¿sí? es. Importante que se pueda tener claro. Pero mi pregunta es, ¿qué estrategias o consejos podemos dar a todas las personas que nos están viendo respecto al duelo? ¿Cómo manejarlo? ¿Qué hacer? Pues lo que veníamos mencionando por un lado, primero validar esa experiencia tan dolorosa y que tiene que doler prácticamente en todos los casos, o sea, aceptar que es una situación que va a generar malestar, aceptar ese malestar, porque en la medida que buscamos evitarlo, también podemos caer en alejarnos de otras cosas que son importantes para nosotros, ¿sí? Exacto. Por ejemplo, lo que mencionamos un poco al inicio de esas actividades que nos traen los recuerdos de esa persona. Y llega un punto en el que es probable que cualquier cosa a uno le traiga recuerdos de esa persona. Entonces, si las evitamos, también estamos acortando o
haciendo muy pequeña nuestra capacidad de vivir, si vivimos huyendo de los recuerdos. En cambio, si podemos aceptarlos, hacerlos parte de nuestra experiencia, de nuestro día a día, aún estando esos recuerdos, podemos seguir disfrutando de ciertas cosas que nos sigue trayendo la vida. También, exacto. Y también como dice por ahí, para todo hay un tiempo, ¿no? Y en esos procesos de duelo tenemos ese tiempo para llorar, para experimentar todas esas emociones, pero también cuando la persona también se sienta lista, es importante que empiece a retomar aspectos de su vida, ¿sí? Porque cuando ya hablamos de un duelo patológico es cuando la persona se niega por completo a continuar su vida sin ese ser querido. Lo llamaremos así como enterrarnos en vida, ¿sí? No vamos o no retomamos esas actividades o no hacemos cosas, ¿sí? ¿Por qué? Porque siento que le estaría faltando. O sea, es como la creencia de si yo puedo empezar a experimentar felicidad, le estaría faltando a la persona que ya no está. Y genera mucha culpa pensar así. Sí, genera mucha culpa. Pero es importante en el duelo también, y que lo tengamos muy claro, es que a veces tenemos días que vamos a estar bien. O sea, que aparentemente la pérdida de esa persona, como que uno siente que ya la superó, pero vamos a tener esos altibajos. O sea, no, eso no es un proceso lineal, o sea, no es así que yo hoy me sentí mal, mañana me siento mejor y mañana me siento mejor, sino es como una montaña rusa, tiene un sube y baja, ¿no? Entonces, habrá días en que me siento animado, contento, como que me siento mejor porque también toda la carga, todo el dolor que se experimenta, y habrá días en que definitivamente me siento demasiado triste, ¿sí? Y es importante empezar a analizar por qué me siento así, qué sucede, y decir, ok, es parte de mi proceso, ¿sí? Porque lo que decíamos al principio, a veces como que las personas también se exigen el estar bien. ¿Por qué? Porque a veces la misma sociedad te lo pide. ¿Sí? Entonces, fíjate, hay como una línea muy delgada entre hacer cosas a pesar del dolor y hacer cosas como para evitar el dolor, ¿no? Y de pronto el problema suele estar ahí, ¿no? Está bien experimentar ese dolor porque es inevitable y necesita ese dolor ser vivido para que pueda ser procesado. Para que pueda ser procesado. En la medida que uno también vive. Exacto. Y no dejar de vivir por evitar el dolor. Y tener presente que es algo que todos los seres humanos vamos a vivir, es el sufrimiento, ¿no? Que el sufrimiento hace parte de la vida. Y sobre todo que a veces la gente le huye al sufrimiento. Y cuando le huimos, cuando hacemos esa evitación de esas experiencias, pues lo que va a suceder es que vamos a estar mucho más afectados y vamos, llamémoslo así de cierta manera, vamos a retrasar un poco ese proceso de sanidad, ¿no? Así es. En la medida que, lo que mencionamos, en la medida que seguimos evitando nuestras emociones, más se represa. Es como aceptándolas, asumiéndolas como parte de la vida y de la experiencia que es vivir. Es que podemos empezar a relacionarnos mejor con esas emociones tristes. Ahora, me surge una pregunta, no sé, digo yo que las personas que nos están viendo se pueden preguntar, bueno, ¿y entonces cuándo debería consultar con un profesional de la salud mental, con un psicólogo? Es buena pregunta, porque fíjate que es una situación que sí o sí tiende a doler mucho. Ya el problema viene a ser cuando estas áreas vitales tienden a afectarse, que no se trabaja más, que no se cuida de las personas cercanas, que se deja de hacer actividades que son importantes para ella. Entonces ya podemos empezar a sospechar que puede haber una afectación que es necesaria un acompañamiento para ese proceso. Ok, o sea, tengo entonces otra pregunta. No necesariamente cuando estamos en duelo necesitaríamos consultar con un profesional, ¿no siempre? No siempre, no necesariamente. Igual está bien de pronto si quieren hablarlo con alguien, porque muchas veces pasa eso, que no hay como una red de apoyo que quiera escuchar a la persona. Por lo que mencionamos al inicio, pero eso no es para tanto, siga adelante. Entonces, ¿sí? Ya pasó mucho tiempo. Exacto, entonces a veces hablar con un psicólogo sin que eso necesariamente implique un proceso, sino por hablar con alguien. Un acompañamiento, lo llamaríamos así. Como que valide emocionalmente, de algunas indicaciones de autocuidado y ¿sí? Que le permitan orientarse a la persona nuevamente a seguir adelante en esa crisis, también puede ser útil, pero no es necesario obligatoriamente. Ok, entonces te queremos invitar a todas las personas que nos ven en este tema tan importante. Si usted está pasando por una situación así, como profesionales los podemos acompañar en esos procesos que sabemos que son un poco complejos. Así es. Muchas gracias por vernos.